Muy buenos días, mi nombre es Vitalia Parada, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy les vamos a hablar un poco de lo que es el diarismo. El diarismo en Venezuela se conoce en sus inicios desde el 24 de octubre de 1808, cuando se publica el primer número de la Gaceta de Caracas. Asimismo, el 4 de noviembre de 1810 se funda en Caracas el primer periódico no oficial con el nombre del Semanario de Caracas, dando inicio al periodismo independiente en Venezuela. Entre 1830 y 1848 hay un gran desarrollo de la prensa en Venezuela y se publican diferentes periódicos en la capital. Entre ellos podemos mencionar el Constitucional, la Bandera Nacional, el Liberal. Asimismo, en las provincias se publican el Patriota en Valencia, el Observador en Coro, el Manzanares en Cumaná y el Republicano en Barcelona. En las décadas de 1880 y 1890 ven la luz notables revistas que hacen, por supuesto, vida en Venezuela. En 1892 el Cojo Ilustrado se da paso como una revista quincenal ilustrada con grabados, dibujos, fotografías e ilustraciones. Esta revista representa el modernismo que se inicia en nuestro país. Conceptualmente, podríamos decir que el diarismo se conoce como la publicación diaria de una información de forma impresa o digital, haciendo un registro de hechos y acontecimientos noticiosos. El diarismo impreso, aun cuando es el más antiguo de nuestro país, el día de hoy se ve por la tecnología y los diarios digitales. Vivimos en la superautopista de la información, la comunicación satelital, las redes inalámbricas, el chat. El periodismo digital es una nueva realidad que presenta cambios notables en la civilización. Esto produce nuevas costumbres y hábitos comunicacionales que ofrecen un amplio escenario cultural y comercial. Por supuesto, la tecnología modificó el diarismo en el mundo. Hoy existen numerosos diarios digitales que nos presentan la información de manera inmediata y a tiempo real. De alguna manera, estos diarios han desplazado gradualmente el diario impreso, uno de los más importantes en el mundo, así como los magazines, semanarios y afín. Cuando hablamos del diarismo en Venezuela, no podemos dejar de un lado una parte fundamental que lo acompaña o lo complementa, como lo es la buena redacción. Al hablar de redacción, hacemos referencia a la acción de escribir alguna situación o suceso o explicar previamente o una explicación previamente pensada. Para ello debe existir coherencia y cohesión textual en lo que se escribe, que el orden de las palabras pueda cambiar el contexto de lo que se quiere expresar y bien podría llegar a ser mal interpretado. El redactor organiza de manera jerárquica las diferentes ideas, las ideas principales y secundarias para dar solidez a lo antes escrito. Una buena redacción requiere de técnica y ética. También suele ser utilizada en lo que sería la redacción literaria o artística para cualquier acto donde se escriban palabras. Para cualquier acto donde se escriban palabras que nosotros querramos pues llevar a ustedes de alguna manera y mantener una relación directa con nuestro receptor. Podríamos definir la redacción como el acto de ordenar palabras, pensamientos o experiencias con el fin de ser interpretado. Todo proceso de redacción pasa por un ejercicio de construcción de ideas y pensamientos para luego ser comunicado. En el campo del periodismo y la comunicación social, para obtener productos de calidad, debemos de manejar una muy buena redacción.
debe cumplir con objetivos y características esenciales. Entre ellas podemos hablar de la claridad. Para que la intención se entienda en un público amplio con palabras transparentes y lenguaje fácil y breve, con el propósito de llegar a un lector en su primera lectura. Vamos a citar a Martin Vivaldi, que sostiene que claridad significa expresión al alcance de un hombre de cultura media y por tanto quiere decir que el pensamiento diáfano con conceptos bien dirigidos y un correcto vocabulario al alcance de la mayoría. Entre las características de la redacción podemos hablar de lo que es la concisión, tal como lo señala Zavala, que es la virtud o cualidad de decir más con menos, o de manera artística que pudiéramos hablar de un minimalismo literario. ¿Okay? Esto nos invita a evitar el rodeo perifráctico, ¿okay? Que lo único que conseguimos con esto pues, es distraernos del objetivo real de informar o comunicar un tema. ¿Okay? Entre estas características podemos mencionar también la sencillez, que no significa caer en bajeza o vulgaridad, sino con el uso de palabras comunes poder expresar un profundo pensamiento sin terminar en una redacción barroca y llena de adornos. Expresarse con una naturalidad y vocabulario propio y de manera directa, clara y concisa. Por supuesto que aplicando todas estas técnicas de redacción como son la concisión, la sencillez y la brevedad, esto lo lleva un profesional a cabo. Y en este caso vamos a hablar un poco de las funciones de un reportero. Desde el punto de vista etimológico viene de la unión del prefijo re, que se de hacia atrás, y el verbo portare, que significa portar o llevar. El reportero es quien lleva la información partiendo del pasado y luego difunde. ¿Okay? El reportero se acerca de manera directa y personal. Podría marcar una línea muy fina entre el reportero y el periodista, que no siempre vive la noticia en primera persona. El reportero ejecuta su trabajo según el tipo de medio de comunicación para el cual trabaja. Generalmente se especializa en alguna temática, bien sea farándula, política, deportes sociales o reportero de investigación. El reportero es el responsable de hacer fluir la información del lugar de los hechos hasta los hogares a través de los medios de comunicación. Si bien el reportero suele estar acompañado de camarógrafos y otros equipos, él es el único responsable de construir los datos que determinarán la información, a diferencia de quienes trabajan en alguna planta televisiva o en un diario impreso que dependen de un redactor o, en su caso, de un productor. El reportero establece un contacto directo con la vivencia de otros, tomando las declaraciones de testigos, recabando la mayor cantidad posible de información, aun cuando no realiza un editorial ni da una opinión personal sobre los hechos. Siempre es posible dejar entrever la postura personal de lo observado y lo recabado en el lugar de los hechos, ya que él se encuentra con la información directa. Por supuesto, dentro de este tema que es el diarismo, ya hemos hablado un poco de las funciones del reportero, hemos hablado del diarismo. Ninguno de estos dos elementos son nada sin la pieza fundamental que es la noticia. La noticia es un hecho o suceso que se da a conocer a un público en general, de manera masiva. Esto luego de ser analizado para evitar ser transversado. Hay 5 interrogantes que debe de responder la noticia, que es el qué, el quién, el cómo
el cuándo, el dónde y en algunos casos el por qué. ¿Okay? Esto nos permite que la noticia tenga un orden y una coherencia a la hora de ser relatada. ¿Okay? La noticia, por supuesto, debe ser veraz. Debemos de contar con esos testimonios, ¿okay? Que por supuesto los va a tomar el reportero una vez que tome las declaraciones de algunas personas, ya sea sobre los hechos de cualquiera de las dos partes involucradas en esta información recabada a través de los cuerpos policiales en el caso de tratarse de una noticia de sucesos o incluso pues si es una noticia de farándula, por ejemplo, pues hablando directamente con aquellas personas que son las que están afectadas en esta situación. Todo es noticia, todo aquello que despierte el interés de las personas, hoy en día se puede decir que es noticia. El problema está, o el detalle está, en la manera que va a ser llevada a cada uno de ustedes. La noticia debe ser objetiva, se basa en lo observado o lo vivido por el reportero. ¿Okay? De esta manera, pues evitamos hacer relaciones o apreciaciones personales para que así mantenga la objetividad. Sencillamente nos basamos en lo que estamos viendo, en la opinión de aquellas personas o aquellos testimonios que anteriormente nos dieron la veracidad de la noticia y por supuesto evitando pues un pronunciamiento de forma personal. Esta no solamente debe de ser veraz y objetiva, sino que debe de ser de alguna manera breve, ¿okay? Debemos irnos a la noticia de manera concisa, como lo explicamos anteriormente, evitando los rodeos perifrásticos. Y uno de los detalles más importantes que tiene la noticia es la actualidad. La actualidad es algo que se puede perder con mucha rapidez gracias al manejo de la información en esta autopista informática, ya que nosotros en cuestiones de segundo podemos saber lo que está sucediendo alrededor del mundo. Podríamos citar un caso. El presidente de la República hace 5 minutos fue ingresado al hospital militar con un infarto. Se encuentra en condiciones estables de salud, esperando el pronunciamiento de los ejecutivos. 20 minutos más tarde, esta información que hace un rato era actualidad pudiera pasar sencillamente en cuestiones de segundos a dejar de mantener vigencia, porque resulta que tenemos un pase en caliente donde nos informan que el presidente de la República ha fallecido. El presidente de la República ha fallecido. Esto debido a un infarto que sufrió en la madrugada de este día. Entonces, eso nos lleva a perder la actualidad de la noticia. Ya no es importante el hecho de que él sufrió el infarto, sino que debemos de tomar en consideración que él falleció. Entonces, allí es donde lo que manejamos como actualidad en el momento de la noticia se pierde pues de manera muy rápida, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que aquel que dependiendo de del medio de comunicación en el cual va a ser transmitida la información, puede, si es en radio, automáticamente puede estar haciendo pases cada cierto tiempo, interrumpen pues lo que es la programación o la parrilla normal de la emisora para entonces hacer lo que se conoce como pases en caliente. Y va informando y va de la misma noticia, va informando y de la misma noticia puede ir haciendo varias noticias. Informa en un primer momento que el presidente de la República sufrió un infarto. Luego tienen un nuevo pase donde nos informan que se encuentra hospitalizado en el hospital militar. Luego, un poco más tarde, nos pueden informar que ha sido atendido por los galenos
de este recinto y luego vamos nuevamente a la información donde esta nos informa que el presidente ha fallecido a causa del infarto que se estuvo informando en horas anteriores, cosa que no va a suceder con un diario impreso, ya que este requiere de edición y producción, ¿okay? Va a una rotativa, ya que el diario impreso entonces nos va a dar la información final, ¿okay? Ya todo eso, todo ese proceso que estuvo durante todo el día manteniendo una vigencia, se pierde y el diario impreso únicamente nos va a dar la información o lo que llamamos nosotros una noticia trabajada. Ya el redactor del diario tuvo el tiempo de hacer la investigación previa para darnos una noticia mucho más completa, con mucho más detalles de lo que estuvo ofreciéndonos la radio durante todo el día. Esto sucede de igual manera con los medios digitales. Los medios digitales pueden ir actualizando la información. Los medios digitales pueden ir actualizando la información a medida de que ésta va transcurriendo, ¿ok? Ya que a través del Instagram, del Twitter, de las redes sociales, cualquiera de ellas, Snapchat, Facebook, nosotros podemos ir actualizando en vivo en el momento. Tan pronto nosotros tenemos información, nosotros la podemos de alguna manera replicar y automáticamente todo lo que tenemos acá lo podemos replicar a nivel mundial. Por esto las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación masivo más grande del mundo. Por supuesto, también está la televisión, que también tiene sus pequeños detalles, que aun cuando puede hacer de esa noticia los mismos pasos que en radio, ¿ok? Por supuesto, contando con un beneficio que es el beneficio de la imagen, cosa que no cuenta la radio relata, pero nosotros nos vamos con cámara y podemos mostrarle y llevarle al mundo la información no solamente con el audio, sino con la vista. Nosotros nos podemos ir con las gráficas, ¿ok? Entonces llevamos toda esta información, hacemos los mismos pasos en caliente, pero de igual manera que el diario, impreso, la televisión tiene el tiempo necesario para hacer que esta noticia sea una noticia más trabajada, una noticia más elaborada, con un mayor nivel de investigación. Esto va a hacer que nosotros podamos llevar una información más concreta, más específica y muchísimo más detallada de lo que fue desde el inicio desde el inicio en el que el presidente de la República sufre el infarto hasta el momento en el que fallece y todo lo relacionado con el fallecimiento del mismo. Entonces, son diferentes maneras de manejar la noticia o de elaborar la noticia. Podríamos decir también pues que la noticia tiene tres cuerpos, ¿ok? Un lead o intro o lo que conocemos como un encabezado, ¿ok? Donde damos una breve descripción, una muy breve descripción de la noticia que vamos a trabajar o de la noticia que vamos a manejar. Un cuerpo donde vamos a aplicar las preguntas anteriormente, las preguntas de las que le hablé anteriormente, el qué, quién, cómo, cuándo y dónde, ¿okay? Para mantener una coherencia y un formato de ese cuerpo y por supuesto el cierre, que serían las conclusiones de esta noticia, manteniendo la objetividad sin emitir un juicio o una opinión personal del hecho ocurrido. De esta manera pues podemos tener una noticia coherente y digna de ser transmitida para todos ustedes. Entonces podríamos recabar o podríamos de esta manera entonces podríamos llegar a la conclusión de que el diarismo, a pesar de su evolución, de los cambios que
ha sufrido a través del tiempo de los medios de comunicación que han hecho que ésta varíe con el transcurrir. Tenemos a un profesional o a aquella persona encargada de llevar a nosotros la noticia, como es el reportero, y por supuesto la pieza fundamental de todo esto, que es la protagonista, porque no importa cómo llega la información a cada uno de ustedes o cuál sea el medio de información que lo transmite, sino el contenido de lo que transmitimos. Entonces podemos llegar a la conclusión de que en todo esto, pues la noticia es la parte fundamental y en lo que debemos de trabajar todos y cada uno de los comunicadores para llegar a nuestros receptores de la mejor manera posible. Espero les haya quedado un poco claro lo que es el diarismo, la redacción, la noticia y el reportero. Con ustedes, Vitalia Parada. Gracias.